Nadie lo vio venir, hasta que Stefano Domenicali alzó la voz y lo dijo sin tapujos: Franco Colapinto debe estar en la parrilla de Alpine ya mismo. Esa orden, pronunciada el 15 de abril en la sede de Liberty Media en Londres, detonó una noticia que ahora sacude los cimientos del paddock: el mismísimo presidente de la Fórmula 1 interviniendo en la alineación de un equipo. Lo que empezó como un rumor en redes y tertulias especializadas, se convirtió en un auténtico terremoto institucional cuya onda expansiva Alpine no logra aplacar. Si sos parte de esta pasión, suscríbete y deja tu like para seguir de cerca cada golpe de escena en la F1. Alpine aterrizó en 2025 con un proyecto ambicioso: combinar la frescura y regularidad de Oscar Piastri, quien ya sumó 27 puntos en las 4 primeras carreras, con el linaje y potencial de Jack Doohan, hijo de la leyenda Mick Doohan. El australiano, con 3 puntos en su casillero tras un 8º puesto en Sakir, debía adaptarse al monoplaza a 525 con paciencia, aprendiendo de cada error. Sin embargo, su estabilidad se resquebrajó con varios abandonos y tropiezos, lo que enfrió la confianza de patrocinadores clave en Asia y Oceanía. Mientras tanto, Franco Colapinto, de 21 años, brillaba en simuladores. En Bahrein firmó un 1:33.212 a una vuelta, a apenas 0,015 s de Piastri. En Monza superó a Doohan por 7 décimas en ritmos de carrera, y en Mugello su consistencia fue reconocida incluso por ingenieros de Mercedes y Aston Martin. Aún así, su ascenso a la F1 seguía congelado. El 15 de abril, en una rueda de prensa convocada de última hora, Domenicali rompió las reglas no escritas. La Fórmula 1 necesita juventud, velocidad e inteligencia global. Franco representa todo eso. Alpine debe subirlo al asiento titular de inmediato. Aquella declaración corrió como pólvora. El hashtag #Colapinto titular explotó en Twitter con más de 200.000 menciones en 2 horas, y medios de alto prestigio como Autosport, Motorsport Magazine y ESPN replicaron la noticia con portadas especiales. Era la primera vez en décadas que el presidente de la categoría intervenía tan explícitamente en la formación de un equipo. En Enstone y Viry-Châtillon, el silencio se volvió atronador. Llamadas urgentes entre departamentos, reuniones extraordinarias de más de 5 horas y mesas repletas de gráficas de telemetría mezcladas con cláusulas contractuales de patrocinio. Bruno Fichefet, director deportivo, presentó un dossier comparativo: ritmos de Colapinto frente a Doohan en simulaciones de clasificación y tandas largas. Los números eran contundentes. Mientras Doohan mostraba caídas de 0,4 s por vuelta tras la mitad de la carrera, Colapinto mantenía un delta estable de 0,1 s durante 35 vueltas. Pero las cifras financieras no mentían. Desprenderse de Doohan implicaría negociaciones complejas con sponsors asiáticos y oceánicos, cuyo presupuesto ascendía a varios millones. Alpine estaba entre la espada y la pared. Sin embargo, los datos comerciales jugaban a favor del argentino. Un informe interno de Liberty Media estimó que un debut de Colapinto podría atraer un 15% más de audiencia en Sudamérica y un 7% en el mercado hispanohablante de Estados Unidos. Marcas globales como Red Bull Mobile, Claro y YPF ya tanteaban la posibilidad de asociar su imagen al argentino si se confirmaba su salto. En Argentina, los portales deportivos habían convertido su nombre en trending topic. Clarín y La Nación publicaron editoriales reclamando justicia deportiva, mientras que en Montevideo El País tituló: Colapinto, la promesa que exige su oportunidad. El clamor mediático crecía por horas. A esa ola se sumó Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine y descubridor de talentos como Fernando Alonso. El 8 de abril, en una cena con directivos, soltó: no podemos seguir guardando a este chico en el simulador. Está para competir. Su autoridad histórica y su olfato para identificar campeones añadieron peso al reclamo de Domenicali. Del otro lado, Oliver Ox, jefe del equipo, ponderaba la fidelidad a Doohan, avalada por sus lazos familiares y su contrato firmado con el respaldo financiero de Liberty Media y la FOM. Pero la ecuación humana ya se había roto. Ignorar la directiva del presidente de la categoría podía significar un golpe irreparable a la credibilidad del proyecto. En los días siguientes, el paddock se transformó en un hervidero. Pilotos de otros equipos comentaban en voz baja: si Alpine no actúa, perderá a uno de los diamantes en bruto de la F1. Fernando Alonso, según fuentes de The Race, murmuró a colegas: es un error no aprovechar este momento. La F1 necesita aire fresco. Yuki Tsunoda, con su humor directo, lanzó en un pasillo: si yo fuera jefe de equipo, lo pondría mañana mismo. Hasta en la FIA se palpó la tensión. Se decía que había constitución de un comité excepcional para revisar las inscripciones antes del cierre del plazo el 1 de mayo para el GP de España. Mientras tanto, Colapinto respondía con silencio y trabajo. Sus redes sociales, moderadas por su entorno, mostraban una sola palabra: work, acompañada de una imagen desde la cabina del simulador.
Cero declaraciones grandilocuentes, cero escándalos. Solo la convicción de quien sabe que el talento rinde frutos con paciencia y constancia. En los boxes de pruebas privadas de Imola, su ritmo de carrera con medio tanque y compuestos medios fue tan sólido como para convencer a ingenieros de Ferrari de que su estilo de pilotaje es digno de un titular. Y llegó el 24 de abril. Alpine emitió un comunicado de 2 líneas que retumbó más que cualquier comunicado extenso. Jack Doohan pasa a piloto reserva. Franco Colapinto ocupará el asiento oficial a partir del GP de España. Cero rebelión, cero matices. El efecto fue inmediato. Almohadilla Franco al volante escaló directo al top 1 de trending mundial. En el circuito de Barcelona, cuando Colapinto pisó el pit lane por primera vez en prácticas, la ovación de mecánicos y jefes de equipo se sintió más fuerte que el rugido de los motores. En pista demostró por qué la espera valía la pena. Marcó un 1:16.987 en clasificación simulada, a solo 0,095 s de Piastri, y en clasificación real arrancó P11, superando a Doohan por 7 décimas. El 26 de abril, su primer GP oficial lo vio avanzar hasta P7 tras gestionar con maestría los compuestos, esquivar choques en la arrancada y ejecutar adelantamientos limpios en las curvas 3 y 9. Se convirtió en el primer debutante en la zona de puntos desde José Froilán González en Monza 1950, y su sexta posición virtual tras Piastri consolidó a Alpine en P3 de constructores. La celebración en boxes incluyó abrazos de Oscar Piastri y choques de puño de Briatore. Gasly, quien terminó P5, corrió a felicitarlo. «Bienvenido al equipo, Franco. Te lo mereces». Su gesto encapsuló el triunfo de una decisión valiente, impulsada no solo por cifras, sino por la visión de quienes entienden que la F1 es un deporte de oportunidades que no espera. El calendario prosigue. Mónaco, Canadá y Silverstone esperan con desafíos distintos. Colapinto deberá demostrar que su talento no fue un fogonazo, sino el inicio de una estrella. Pero una cosa ya es segura. Alpine rompió el silencio tras el reclamo de Domenicali, apostó al futuro y vivió la explosión de un debut que será recordado como un antes y un después. La Fórmula 1 explotó, y nadie volverá a ser el mismo. Tras el estallido en Barcelona, el terremoto mediático apenas empezaba. Mientras Franco Colapinto celebraba sus primeros 6 puntos con un abrazo emocional junto a Oscar Piastri, en Enstone los teléfonos no dejaban de sonar. Patrocinadores de Sudamérica reclamaban activación de campañas, redes de televisión querían exclusivas y los ingenieros revisaban frenéticos los datos de la jornada para afinar el coche de cara a Mónaco. Nadie imaginó que un debut pudiera mover tantas piezas a la velocidad de un pit stop, pero en la F1, un buen resultado lo cambia todo. El siguiente Gran Premio, el glamuroso GP de Mónaco, abrió con un aire de fiesta. Las estrechas calles de Montecarlo se llenaron de banderas argentinas y de Vamos Franco pintados en las tribunas. Fue la primera señal palpable de que Colapinto ya no era una promesa lejana, sino una realidad que un país entero sentía propia. En el paddock, el efecto Colapinto se palpaba en cada conversación. Desde el jefe de Mercedes hablando de su madurez al volante hasta periodistas británicos sugiriendo que Alpine debía construir en torno a su nuevo diamante y no al revés. El chip había cambiado. El viernes, en la primera sesión de libres, Franco clavó un 1:12.754 en la antigua curva de Saint-Dibout, apenas 0,18 s más lento que Piastri, quien rodó con neumáticos duros. Esa misma tanda sirvió para probar un nuevo alerón delantero más agresivo, ideado tras el GP de España para mejorar la tracción en baja velocidad, clave en Mónaco. El argentino se hizo con la confianza del equipo al dar 15 vueltas limpias sin un solo bloqueo de rueda, un récord para un debutante en el Principado. La clasificación del sábado pintó otro retrato convincente. Arrancó P11, escoltando a su compañero P9, y quedó apenas a 0,5 s de la Q3. Fue un pequeño empujón que confirmó su adaptación instantánea al circuito urbano más técnico del mundial. El domingo, en la carrera, gestionó a la perfección el tren de ruedas, evitó el caos inicial en Lotus, y pese a una salida atacante de Yuki Tsunoda, mantuvo la calma para cruzar la meta en P8. 2 puntos más sumados, pero con un valor incalculable. Mostrarse sólido en el trazado más exigente del calendario, donde hasta los grandes nombres tropiezan. De vuelta a Enstone, la dirección deportiva ya tenía nueva tarea: presentar un informe de impacto antes del GP de Azerbaiyán. Se preparó un dossier con datos de audiencia en Latinoamérica, influencia en redes y proyección de patrocinios. Uno de los gráficos mostraba un alza del 25% en menciones de Alpine en Twitter tras los 2 primeros GPS de Colapinto. Otro, el aumento del 18% en visualizaciones de transmisiones en Argentina para el GP de Mónaco. Ese material, filtrado accidentalmente a medios especializados, terminó de inclinar la balanza. Así llegó Bakú, con su mezcla de rectas largas y curva 15 tan traicionera.
En esa pista donde un error te deja sin fin de semana, Franco bajó el pie del acelerador, midió riesgos y logró otro debut impecable. Tras evitar 2 toques en la curva 8 que impactaron a rivales, cruzó P7, manteniendo Alpine competitivo con ambos monoplazas en la zona de puntos. Mientras, Doan, relegado a rol de reserva, seguía participando en simuladores y sesiones de FP1, pero sin opciones de demostrar su valía real en carrera. Era un contraste demoledor. La doble puntuación en Bakú confirmó las cifras. 6 puntos en España, 2 en Mónaco y 4 en Bakú sumaban 12 nuevos puntos para el equipo, consolidando Alpine en el cuarto puesto del Mundial de Constructores, solo a 8 puntos de Ferrari. El eco de ese logro recorrió las fábricas de Renault en Viry-Châtillon, donde los ingenieros celebraron la mejor decisión deportiva del año, según sus palabras en una charla interna. El GP de Canadá apareció en el horizonte como la gran prueba de fuego. Circuito rápido, curvas de 90 grados y un muro junto a la pista que no perdona descuidos. Los técnicos estudiaron los datos de Montreal del año anterior y rediseñaron mapas de refrigeración para la 525, pues las temperaturas altas del asfalto habían castigado a 2 equipos rivales un año atrás. Colapinto, tras repasar cada paso de pista en el simulador ultrarrealista, llegó a Canadá con confianza. El viernes marcó el mejor tiempo con neumáticos medios, 1:16.842, batiendo por 0,12 s a Piastri. Era la primera vez que un piloto reserva de Alpine lideraba una sesión oficial de libres. La clasificación del sábado deparó otra sorpresa. Q3 para Colapinto, novato sorpresa P8. Su mejor tiempo quedó en 1:16.031, apenas 0,4 s de la pole. Aquel registro no solo eclipsó a Doan, sino que devolvió a Alpine la sensación de luchar por victorias en un pista que premia la precisión. En la parrilla, el aplauso de Piastri al verlo llegar fue anecdótico pero elocuente. Bien hecho, hermano. Esto es solo el comienzo. La carrera del domingo en Montreal ratificó la gran química del argentino con el coche. Consistente en gestión de neumáticos y sin cometer errores en la chicane final, cruzó P6, sumando 8 puntos que elevaron a Alpine al tercer puesto en constructores por primera vez en la temporada. Era la victoria emocional de un proceso que había arrancado con Domenicali alzando la voz y un equipo dudando en silencio. En Buenos Aires, la noticia se celebró con fervor. Fanáticos organizaron una caravana que recorrió la avenida 9 de Julio con banderas y bocinazos. En Rosario y Córdoba se transmitió la carrera en pantallas gigantes para miles de espectadores, reafirmando que Colapinto se convirtió en líder de una nueva generación de la F1 latinoamericana. Ahora, mientras la temporada avanza hacia Silverstone y el GP de Gran Bretaña, la pregunta se vuelve obligada. ¿Hasta dónde llegará este efecto Colapinto? ¿Conseguirá Alpine consolidar su progresión y disputar podios frente a los gigantes Red Bull, Mercedes y Ferrari? Oscar Piastri, con su regularidad, y Franco, con su explosividad, pueden asentar al equipo francés en la élite. Pero la F1 es muda con la rutina y solo premia el talento que rinde fin de semana tras fin de semana. La tensión narrativa no se rompe. Cada fin de semana plantea un desafío distinto: el acelerómetro de Hungaroring, la alta velocidad de Spa, la noche de Singapur, y el reloj no se detiene. Alpine ya demostró readiness para cambiar de guión, reaccionar al reclamo de Domenicali y apostar a fondo. Franco Colapinto, de promesa a protagonista, ha mostrado que la F1 no solo es cuestión de apellidos, sino de audacia, precisión y velocidad. Y así, al caer el telón de la temporada regular, la gran incógnita flotará en el aire. ¿Será esta la campaña que marque el resurgir de Alpine en la F1? ¿O pasará con Franco como uno más en el archivo de la categoría? Solo lo dirá el rugido de los motores en los circuitos que se avecinan. Por ahora, el fuego está encendido, el silencio rompido y la historia acelerada. La pregunta final es tan simple como demoledora. ¿Hasta dónde explotará todo?